Hola amigos míos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar un techo, les voy a explicar cómo se pinta un techo. En este caso es el techo de un salón. Vamos a necesitar una brocha, un palo, porque vamos a pintar el techo sin escalera. Les voy a enseñar cómo pintar un techo sin escalera. Vamos allá. Vamos a pintar este techo que tiene moldura alrededor. Si la pueden ver, lo primero que tenemos que hacer es pintar la moldura y luego sacar el recorte también con la brocha. Aquí así, mira. Vamos a pintar la moldura y luego que pintemos la moldura sacamos este trozo de ancho a todo alrededor. Pero primero tenemos que pintar la moldura. Así con esta brocha. Ya les enseñaré luego cómo se hace. También vamos a recortar alrededor de los foquitos. Vamos primero que todo a cargar pintura en el pincel de esta manera siempre, ¿vale? Lo metemos en el palo, la brocha, y le pasamos a la moldura primero, así todos los bordes, o a la moldura o al techo directamente, da igual el orden. Lo importante es que le pases bien, que quede bien penetrada toda con pintura. Eso es. Este proceso luego se los voy a enseñar desde un plano más lejos para que vean cómo tienen que ponerse, en qué posición ponerse. Este plano en primera persona es para que vean un poco. Y bueno, este es toda la moldura que tenemos que pintar y el techo alrededor que tenemos que pintar. Entonces lo cargamos como les enseñé antes, bien mojado, y empezamos a darle a la moldura, al techo, el ancho suficiente para que el rodillo llegue hasta ahí y no toque el extremo de la moldura. Le hacemos así, de esta manera, bien, siempre bien empapado de pintura la brocha o el pincel. No les dé miedo meterles mucha pintura, lo importante es peinarla luego bien. Le pasan, cuando esté cargado la brocha, le pasan, le meten bien por todos lados, y una vez que esté todo cargado y ya el pincel no tenga pintura, le peinamos un poquito, así como estoy haciendo yo. De esa manera. Tienen que tener paciencia porque esto en poco tiempo le van a coger el tiro y lo van a hacer igual de rápido que yo. Este techo es un poco grande, aunque los he pintado más grandes, pero es un salón un poco grande, la verdad. No olviden proteger bien el suelo. Yo le he puesto, en este caso le he puesto mantas, y al rodapié le he puesto un pequeño plástico como pueden ver, con cinta de carrocero o cinta de pintor. Aquí le damos a los foquitos también alrededor para que luego no los manchemos con el rodillo grande. Aquí lo que estamos haciendo es sacar todo lo que es esquinas, moldura, bombillas, halógenos, para que luego no se manche con el rodillo grande. Como les iba contando, proteger todo muy bien. Si puede ser, protejan las ventanas también. Si ven que no tienen mucha experiencia, van a manchar mucho, pues venga, póngale en un plástico a las ventanas también y al radiador. Si ven que van a gotear mucho.
Yo como ya tengo experiencia, pues no goteo casi. Pero siempre es bueno, no está de más proteger todo. Foquitos, a los foquitos les ponen una cinta, los bombillos, o si tienen lámpara le ponen un plástico a la lámpara. Y como lo que más se mancha es el suelo, pues viene bien mantas. También le pueden poner papel. Ahí venimos ya, tenemos casi la cuarta parte recortada ya. Yo le meto mucha pintura, siempre mojo bien el rodillo, el pincel, para poder que vaya más rápido, porque si empezamos a pintar con el pincel seco o el rodillo seco, pues ya nos estamos trayendo la pintura, ya no le dejamos pintura al techo. Entonces siempre, el pincel siempre cargado. Ya lo descargarás en la pared y luego lo peinas. Siempre para peinar tiene que estar descargado. Eso es. Una vez que ya tengamos todo recortado, las esquinas, los bordes, vamos a ver cómo vamos a usar el rodillo. Luego les enseño, que es muy importante el rodillo. También vamos a usar un palo de pintor, o también se puede hacer un palo de la escoba misma, que los rodillos se meten bien en los palos de escoba. El último foquito, bien empapadito, le peinamos un poco, que no se vea las huellas del pincel. Vale, y una vez que ya lo tengamos recortado, ahora sí, metemos el rodillo dentro del palo. Si es palo de escoba también se puede meter, tranquilos. Este porque es un palo de pintor y hay que atornillarlo. Si es un techo liso, vamos a usar un rodillo de poco pelo. Si es un techo que está en gotelé, vamos a usar un rodillo con un poco más de pelo. Bueno, nos ponemos así en esta posición. Siempre empezamos desde una esquina y es conveniente, yo aconsejo empezar siempre de la ventana donde venga la luz, para que así no les queden huellas y marcas en el techo. Siempre pintar contra la luz. Bueno, lo cargamos, le pintamos y una vez lo tengamos descargado, aquí lo voy a sacar un poco más porque me quiero abarcar un poco más de espacio, entonces ya pongo más largo el rodillo. Eso es. Así nunca pinten, como estoy haciendo yo ahora, no lo hagan. Esta es la forma mal. Tienen que hacerse en el medio, y una vez que están en el medio van a abarcar mucho más. Esta es la posición correcta, debajo del rodillo. Siempre digo lo mismo, porque hay personas que lo hacen de esa manera y se van a cansar más, le van a quedar marcas en el techo. Entonces siempre háganse en debajo. No les dé miedo de que les va a caer la pintura en la cara, porque no es así. El consejo para que no salpiquen mucho es cuando pongan el rodillo en el techo con pintura, lo que tienen que hacer es no apretar, ponerlo a rodar sin apretarlo. Una vez que se vaya descargando, esparciendo,
ahí sí pueden apretar a la hora de que, en el momento de que vayan a peinar, que ya no tenga pintura al rodillo, ahí sí pueden apretar, incluso aumentar la velocidad. Yo ahora mismo estoy abarcando todo el techo. ¿Por qué? Porque me hago en el medio. Es un techo muy ancho, pero bueno, con el palo, como lo he sacado y lo he alargado un poco, viene mejor así, porque así seguro que no te quedan marcas. Si puedes hacer de lateral a lateral, no te van a quedar marcas. También un secreto es que lo miren, se alejen un poco y lo miren contraluz. Si ven que hay una parte que no brilla, porque cuando está mojado brilla, es porque a esa parte le falta pintura. Entonces lo miran después de que han dado un pedazo. Si ven que les falta brillo en algún lado, se devuelven y le pasan, ¿vale? No es tan difícil, amigos míos. Seguro que pueden lograrlo. Luego les dejo el vídeo en la parte de arriba de cómo proteger para antes de pintar. Y también les voy a dejar el vídeo cómo preparar la pintura plástica de una forma ideal. Cuánta agua le tienes que echar, qué espesor tiene que quedar. Y así ya se hacen una idea y les va a quedar mejor pintado el techo. ¿Ves? Ahí yo me di cuenta de que quedó algo que no brillaba igual que lo otro y me he devuelto y le he dado. Ahí tienen el ejemplo, amigos míos. Con este consejo seguro que les queda bien el techo. Yo les animo a que lo pinten, no llamen pintores. Si está sucio y nada más sucio, háganlo ustedes mismos. Se van a ahorrar un dinerillo. Bueno, ya casi tenemos la mitad del super techo. Eso. Si caen gotas, vigilen las gotas. Si caen gotas tienen que limpiarlas con la mano antes de que se sequen. Así como estoy haciendo yo. Siempre miren bien. Bueno, ahora he cambiado la cámara al otro extremo del techo del salón. Si ven que no pueden llegar, por ejemplo, a todo el techo, lo hacen en dos partes, como estoy haciendo yo ahora, ¿ves? Me paro en la mitad con el rodillo y lo voy a hacer en dos partes para que más o menos se hagan una idea de cómo se puede hacer un techo que es muy ancho. Pues haces primero un lado y luego te pasas al otro. Antes de que se seque el empalme, nos pasamos al otro lado. Así de esta manera, ¿ves? Eso. Y lo hacemos en dos partes, un poco más cómodo. Seguro van a tener que hacerlo así, porque si no tienen un palo de pintor, tienen que hacerlo así. Lo importante es que repartan bien la pintura, de que miren a contraluz, de que queda todo bien con el brillo, que cuando seca pues ya queda parejito.
que los foquitos estén bien pintados alrededor. Y es muy fácil. Dos partes. Si ven algo así que no brilla igual, le das sin miedo. Antes de que seque, es muy importante. Gotas nuevamente, si hay gotas las limpiamos, porque si no luego se estropea la pared. Y así lo cargamos el rodillo de esa manera. Ya casi tenemos nuestro techo pintado. Después de tanto esfuerzo. Sí, era grande este salón. Esa puerta tendrían que ponerle un plástico ustedes. Yo no le he puesto porque yo sé que no la voy a manchar, porque voy a pintar a lo largo. Y tiene moldura y está un poco salida, entonces no llegan las gotas hasta allí. Pero si quieren prevenir, mejor pónganle en un plástico. Traten de no tocar con el rodillo la moldura, porque si no le van a quedar pegotes de pintura. Si se pasan de pronto, pues le pasan un poquito la brocha para que la peine bien. Se pasan a la moldura. Ya está terminado. Ya está, amigos míos, así es como se pinta un techo sin necesidad de escalera. Ya está terminadito, todo bien. Recuerden proteger bien todo, primero el suelo, las puertas, los rodapiés, todo bien protegido antes. Los que me van a preguntar cómo se prepara la pintura, cuánta agua se le echa a la pintura, les voy a dejar ahí arriba el enlace, cómo se prepara la pintura y qué cantidad de agua se le tiene que echar, ¿vale? Y también les voy a dejar el enlace ahí a un lado, ahí arriba, de cómo proteger y preparar una habitación antes de pintar. Una habitación o un salón, o el piso entero, la casa entera, ¿vale? Bueno, amigos míos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que les guste. Si les gusta, dale like, compartan. Si tienen alguna duda, me dejan algún comentario, yo les respondo. Y si se suscriben a mi canal, soy el hombre más feliz del mundo. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima.